Desde ahora muchos siglos, los místicos y visionarios, quiero decir, los primeros exploradores de estas dimensiones expandidas de la experiencia consciente, nos hablan de la ilusión. Los textos y escritos y testimonios a este propósito se cuentan a millares, por doquier alrededor del planeta. Pero en nuestra orbe de civilización, quiero decir, ahora mismo, el concepto de Maya como ilusión de las formas del mundo está tan difundido, aunque la verdad sospecho que poco comprendido, que puede muy bien servir de referencia inicial al razonamiento y a la meditación sobre estos temas. Incluso si lo que se suele pensar de tal concepto sea en realidad ahora muy alejado de su sentido y contenido inicial. Ya hemos visto en el anterior capítulo, en la otra cara de esta cinta, cómo unos matemáticos, y sobre todo Émile Borel, han llegado a formular las condiciones en las cuales existiría la posibilidad de que aparezca una sola célula viva con su correspondiente contenido y características negentrópicas. O sea, que se opone a la entropía al desorden, siendo la negentropía la característica de la vida. Pues bien, su respuesta fue que era imposible y que por lo tanto existía una voluntad inteligente, y he dicho voluntad, detrás de la aparición del vivo, y esto bajo cualquier forma que coja. Está bien evidente ahora que estamos hablando de una conciencia en acción, ya que no se puede diferenciar ni separar la inteligencia de la conciencia. Llegados a este punto, pues nos tendremos que cuidar de no confundir nunca el binomio conciencia-inteligencia con la racionalidad o la lógica, tal y como creemos conocerlas. Fíjense bien que razón y lógica han pasado en los últimos tiempos a ser una especie de nuevo Dios todopoderoso, en el nombre del cual se descartan cuando no se inmolan los que no comulgan con sus edictos y sus ideas. Pero la verdad es que razón y lógica, tal y como las conocemos o creemos conocerlas, no son con toda probabilidad tan absolutos como quisieran sus utilizadores. Es más que probable que existen otros modos de percibir y organizar en secuencias una realidad que, de todas maneras, no podemos confundir con sus descripciones. Basta con pararse un momento a reflexionar sin prejuicios sobre la naturaleza del pensamiento lógico o racional para poder constatar que al final pues depende directamente de nuestras nociones y captaciones del espacio y del tiempo, que son los condicionantes de nuestra experiencia actual, aquí y ahora, y que tú, decían los jesuitas. Si observamos un razonamiento cualquiera, podemos ver instantáneamente que siempre existen dos sistemas, dos organizaciones que lo caracterizan. Una sucesión que caracteriza la aparición de los conceptos y un orden, una progresión causal que encadena los conceptos los unos a los otros. El principio de sucesión corresponde a la linealidad de lo enunciado, o sea, las cosas que una después de la otra van reflejando históricamente la aparición de los conceptos. En este sentido, pertenece al tiempo. Del otro lado, la fuerza organizadora, en cuanto a ella, se ocupa de repartir y relacionar los conceptos, una vez que hayan aparecido, y está consiguientemente definida por el espacio, las dimensiones, las direcciones. Este espacio, que permite la correlación entre conceptos separados, siguiendo un plan dinámico de causas y consecuencias, es, al final, tanto el que ocupan o ocuparán las materializaciones o condensaciones de los conceptos, como el espacio en sí, y que esté o no ocupado, y por lo tanto dinamizado. A estos aspectos de lo observado y de lo pensado, habría ahora que añadir lo que son las características de lo existente, y la manera en la cual están correlacionados al concepto de Maya, del cual hablaba hace un instante, la ilusión.
y también la gran reserva plástica, porque no es solo un engaño potencial, sino también lo que es la matriz de lo que podría pasar, a través del cual el pensamiento, la conciencia en acción, es susceptible de actividad creadora, modificando hasta la aparente realidad y las manifestaciones del universo en el cual se encuentra. En los últimos decenios, supongo que todos hemos oído hablar de los hologramas. Uno de los aspectos más importantes de dichos hologramas es la manera en la cual la información se encuentra almacenada en su estructura. O sea que, si se rompe un holograma en pequeños pedazos y que se amplía lo que hay en cualquiera de esos trozos añicos, no se obtendrá nunca una ampliación de la parte de la imagen holográfica a la cual correspondía, sino que se obtiene otra vez la imagen holográfica total. En pocas palabras, cogemos un ejemplo. Si se rompe un holograma de un retrato cualquiera y que se amplía la información contenida en el trozo donde veíamos, por ejemplo, yo que sé, la nariz, pues no se va a obtener una enorme nariz, sino que obtendremos otra vez el retrato completo. Ahora bien, ya mencioné hace un instante, citando a Albert Einstein, que el universo en el cual nos encontramos, así como las leyes físicas a las cuales parece obedecer, son el fruto de un acto mental, de un proceso movilizador de la conciencia, que parece ser la única realidad. Ajá. Y ahora hay una cosa que se la voy a contar, porque, mira, en los años 60, un neurocirujano americano, el doctor Carl Pribram, se interesó en la manera en la cual el cerebro almacenaba los datos que le llegan a través de los sentidos y en general a través de la experiencia sensorial, así como se interesó al almacenamiento de los procesos mentales y de las cadenas significativas empleadas por el pensamiento consciente. Muy rápidamente, Carl Pribram llegó a la conclusión que el almacenamiento era de tipo holográfico, y así nació la teoría de la naturaleza holográfica del cerebro en cuanto a sus funcionalidades. Esta teoría, desde la época en la cual Carl Pribram formulaba su hipótesis por la primera vez, ha sido comprobada experimentalmente a través de una infinidad de pruebas. Y claro, parece resolver toda una serie de aparentes contradicciones entre lo observable y lo que las demás teorías sobre la estructura neural del pensamiento y la memoria permitían describir. Según esta visión y las experiencias que fueron llevadas a cabo permitiendo constatar la validez de tal hipótesis, la totalidad de las adquisiciones psiconeurales se encuentra bajo forma holográfica en todas y cada una de las aparentes localizaciones de sus lugares de condensación. Esto quiere decir que todo el contenido cerebral, digo bien, todo el contenido cerebral está presente en potencialidad en cada una de sus partes. Es el acto de movilización de la conciencia en acción lo que determina finalmente la aparición de un esquema general que ponga en interrelación la totalidad del cerebro al momento en el cual un pensamiento, una reflexión, una captación se manifiesta o se condensa. Y ahora llegamos al momento álgido de estas reflexiones, ya que como vivimos dentro de un universo hecho, si aceptamos lo que hemos pensado y reflexionado en los últimos momentos, hecho, decía, de nuestras propias proyecciones mentales, ellas también son sometidas a esta estructuración holográfica. Pues bien, esta constatación implica varias cosas. La primera es, sin lugar a dudas, el hecho que cada lugar del universo en el cual estamos se encuentra como colindante con todos los demás. Y que además la totalidad de la realidad del universo está presente como potencial de realidad dentro de cada uno de sus componentes. Para esto le diré que yo aconsejaría de que leyesen pues un poco las obras de David Bohm, que están publicadas en castellano y que, aunque salten muchos párrafos o muchos capítulos,
siempre les llevarán a una conciencia un poco más abierta de lo que probablemente sea este universo. Volviendo al tema inicial, el segundo aspecto mayor que deriva de la constatación que acabamos de hacer es que si todo el universo está presente dentro de cada una de sus partes o de sus componentes, esto quiere decir que esta presencia latente podría manifestarse o liberarse o realizarse a través de algún tipo de procedimiento. Esto es una cosa muy gorda sobre la cual volveremos en títulos próximos, pero de momento, como estamos al inicio de este camino, antes de describir estas técnicas y estas metodologías, hay que señalar otra de las consecuencias de esta situación. Para darse cuenta del problema al cual me refiero, bastaría con darse cuenta que si el universo en el cual vivimos es una proyección de nuestras conciencias, algo tiene que existir para permitir que todas estas proyecciones estén sustancialmente idénticas. Este argumento, que ha sido utilizado varias veces en el transcurso de los últimos años para arrebatar o intentar arrebatar esta teoría, cae por sí solo si se contempla la concepción, por ejemplo, de los campos morfogénicos elaborada por Rupert Sheldrake. Y además Rupert Sheldrake ha sido publicado en castellano y, entre otros, un libro fantástico que describe unos 7 experimentos que pueden cambiar el mundo y que le aconsejo muy seriamente de leer con atención máxima. Según esta teoría que expone Sheldrake, y teoría que ha sido comprobada por toda una serie de experimentaciones que han sido llevadas a cabo en el transcurso de los últimos años, pues existe una relación dinámica constante entre las conciencias de todos los seres de una misma especie. Este fenómeno parece válido en todos los casos,